Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos ya atravesando el quinto módulo de este curso especial que hemos preparado titulado Filosofía de la Educación Cristiana, ¿sí? Donde cada semana estamos aprendiendo más sobre nuestras bases de la educación adventista, ¿sí? Para compartirlas con nuestros alumnos, nuestros docentes, con toda la familia, con cualquier persona que nos relacionemos, nosotros podemos compartir estas bases sólidas de la educación cristiana, la educación adventista. Y para nosotros es un placer acompañarlos desde este lugar. Nos encontramos en Editorial Haces y desde aquí hacemos mucho material para la educación cristiana, para la educación adventista, ya sea impreso, ya sea a través de la aplicación de un celular o también a través del contenido digital. Y hoy vamos a compartir entonces con ustedes una temática muy preciosa que en un momento la vamos a estar presentando. Pero primero sí quiero compartir y presentar a quienes me están acompañando en este día, en este quinto módulo. Así que ya los voy a presentar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy Vamos a bien, empezar por las damas, si no hay problema. muy bien, Larisa. Está con nosotros la magíster Claudia Brunelli, ¿sí? Ella es magíster en educación, docente, psicóloga y también es subgerente del área educativa de la Editorial Haces. ¿Cómo estás, Claudia? Pero muy bien, acá con mucha alegría de poder compartir este espacio con tantas personas interesadas en lo que son las bases filosóficas de la educación. Así es. Y también aquí a mi lado está el magíster Isaac Goncalves, magíster en educación también, y quien está a cargo del área educativa de la Editorial Haces, gerente entonces de educación. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Larisa, contentos de poder estar aquí, de acompañar a la educación adventista y a todos los que participan de este curso. Entiendo que ya somos más de 3.000 los que están inscritos en Muchos. este curso, en portugués, en español, y con estos módulos, ¿verdad?, que se está dando de filosofía de la educación, que es una de las bases, ¿no? Así Y es. contentos. Bueno, y como mencionábamos hace un momentito aquí desde la editorial, realizamos diversidad de materiales. Uno de ellos es el que tenemos aquí, si quieren compartirlo y mostrarlo, ¿sí? Lo que está haciendo el libro de cabecera para este curso, ¿no? Así es. Y bueno, nosotros aquí particularmente como equipo trabajamos enfocados en el área educativa, ¿no? Pero para aquellas personas que no conocen qué es la Editorial Haces, queremos compartir con ustedes a continuación un breve video donde nos vamos a estar presentando. Somos una familia que ya ha caminado años y kilómetros de tinta, que avanza a paso firme con la resolución de llevar el mensaje de esperanza y amor a todos los seres humanos. Somos Haces, un equipo humano que produce y distribuye contenidos editoriales que fomentan la espiritualidad, la educación y el cuidado de la salud cimentados en la Biblia. Nos apasiona el desafío de crecer y actualizarnos para acompañar a nuestros hermanos con publicaciones. Que les permitan experimentar cambios favorables en sus vidas. Creemos en caminar senderos escarpados, en extender una mano al prójimo sin restricciones. Seguros de nuestra labor evangelizadora y del poder movilizador de la oración. Cada uno de nosotros es prueba de que la palabra y la fuerza de su mensaje son capaces de transformar positivamente la realidad. Con vocación misionera y la esperanza de la segunda venida de Jesús, tenemos el firme objetivo de impactar de manera positiva la vida de las personas.
Muy bien, allí veíamos este video donde nos presentamos como editorial, que estamos con ustedes, ¿sí? Desde aquí, pero compartimos material que llega a todo el mundo en diferentes plataformas, y para nosotros es un placer poder compartir la palabra de Dios a través de los materiales impresos o digitales. Pero ya vamos ahora a comenzar, ¿sí?, con el estudio de este quinto módulo titulado Jesús como el Gran Maestro. Seguramente vamos a sacar muchísimas enseñanzas, nos va a quedar un poquito corto el tiempo, pero los invitamos a que ustedes en sus hogares puedan seguir reforzando con la Biblia, con el material de estudio, todas las enseñanzas y lo que vamos a estar aprendiendo en este día. Pero si les parece, empezamos pidiendo la dirección de Dios. ¿Cómo no? Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo de ti, de tu palabra y de la educación. Gracias por el ejemplo que nos has dado y queremos pedirte que nos bendigas al repasar este tema y que podamos tener claridad para poder estar receptivos y transmisores también de tu mensaje. En nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, esperemos que allí en casa tengan su Biblia preparada, un cuadernito para apuntes también, para anotar, porque tenemos muchas citas y versículos para compartir el día de hoy. Pero vamos a empezar ya entonces. Van a estar viendo en la pantalla las imágenes que queremos compartir con ustedes y vamos a comenzar por el principio, ¿les parece? Tenemos que hablar de Jesús como nuestro gran maestro, pero ¿quién fue Jesús? ¿Sí? Claramente estamos hablando desde el punto de vista de maestro, Jesús como maestro. Y aquí tenemos una cita muy bonita que dice: Jesús fue el maestro de los maestros, pero antes de ser maestro fue primero alumno. Nosotros debemos ser primeramente alumnos como lo fue Cristo. Esto lo escribió el autor, ¿no? Un rector, un educador muy conocido, quien está dirigiendo todo este material, ¿no es cierto? Sí, el rector fue rector por muchos años y hoy trabaja, ya está jubilado, pero fue rector, director de educación de la región de Norteamérica, ¿no? Así que sí, muy linda la cita, Larisa, habla de pensar a Jesús. Sabemos que Jesús, bueno, niño Jesús, luego Jesús profeta, Jesús muriendo por nosotros, Jesús Salvador, pero ahora vamos a hablar de Jesús como maestro, ¿no? Sí. Y el autor en la cita esta que decía dice, bueno, para ser maestro primero tuvo que aprender, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿no? O sea, ya sea como padres, como en la profesión donde nos toque estar, como docente, ¿no? O sea, primero tuvimos que aprender. Tal cual. Es más, desde que nacemos estamos en constante aprendizaje, o sea, desde nuestros padres, la gente que nos rodea, la escuela, todo el ambiente es una constante aprendizaje. Sin duda. Pero es importante, y vamos a destacar ese primer punto, ¿verdad?, de Jesús como primero estudiante, ¿no? Primeramente estudiante. Eso ya denota un poquito la humildad de él, ¿no? Digamos, Jesús tuvo que aprender como nosotros, no es que él vino sabiendo todo, él tuvo que también participar de la escuela y del aprendizaje para aprender a Dios, ¿no? Para aprender el concepto de Dios, conocer a su Padre, y de esa manera poder justamente luego convertirse en el maestro de los maestros, ¿no? Que es la idea que vamos a pensar, ¿no? Hay un versículo en Lucas 2:52 que dice: Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en sabiduría y en estatura, y por otro lado, y en gracia para con Dios y los hombres. De manera que, por un lado, crecía en sabiduría, en inteligencia, en desarrollo, su personalidad, su carácter, ¿no? Y crecía físicamente, en estatura, ¿no? Y por otro lado crecía en dos sentidos, ¿no? En sentido vertical para con Dios y para con sus pares, para con los hombres, ¿no? Primeramente tuvo que ser estudiante, ¿no? Eso le permite aprender incluso del desarrollo armonioso de las distintas facultades y le permite aprender humildad, decíamos, ¿no?, que denotaba humildad, y le permite aprender también la imagen de Dios, la responsabilidad, el respeto para con Dios, ¿sí? Y él aprende de esa manera, ¿verdad? Al referirse a Dios también va aprendiendo ese concepto de imagen de Dios que también lo caracteriza, ¿no? Por un lado, podemos decir antes, seguimos en esta idea, ¿no? O sea, dijimos que aprende por un lado de la sabiduría y estatura. Ahí él aprende primeramente de sí mismo. Y nosotros tenemos que aprender también de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos.
Y hay un concepto que es la gran pregunta, ¿no? La pregunta existencial, la pregunta del millón, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Esa pregunta existencial que finalmente tiene respuesta cuanto más me conozco a mí mismo, ¿no? Y Jesús se conoció a sí mismo, y al conocerse a sí mismo, él pudo, ¿verdad?, poner las cosas en perspectiva. Claro. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando yo me conozco a mí mismo, puedo denotar o no humildad. Pero si yo me conozco a mí mismo, ahí es lo que hizo Jesús, él vio las cosas en perspectiva. O sea, el poner las cosas en perspectiva te ayuda en todo sentido. Sí. Primeramente te pone en tu lugar, ¿no? Te ubica. Vos ves las cosas en perspectiva y sabes en qué posición estás frente a Dios. Jesús vio la perspectiva y en qué posición estaba frente a Dios, claro, en qué posición estaba para con los demás. Y también poner las cosas en perspectiva, a los que somos cristianos, ¿verdad?, nos ayuda a que los problemas sean diminutos. Porque entonces un problema me pesa menos, ¿no? Porque yo lo veo en la perspectiva de la eternidad, en la perspectiva hacia el cielo, ¿no? Y eso pesa mucho menos. Por eso es importante entonces que el primer concepto de crecer en sabiduría, él primeramente se conoció a sí mismo. Luego dice que creció en gracia para con Dios. Sí. Eso sería el segundo concepto, crecer para con Dios, ¿sí? O sea, entonces él se conoció a sí mismo y luego conoció a Dios. ¿Cómo conoció a Dios? Bueno, él era un especialista, ¿verdad?, de la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando tenía 12 años ya estaba dando clases en el templo, ¿no? Se había perdido dándole clases a los maestros. Ahí ya había aprendido, ahora estaba siendo el maestro, ¿no? Pero él aprendió, y eso denota que no vino conociendo todo, sino que tuvo que aprender de la Biblia. A ver, Dios es el fabricante. Parte de conocerme a mí mismo, que decíamos como primero, es conocer quién me fabricó. ¿Está bien? O sea, yo soy el producto, para conocer bien el producto, a ver, veo de quién me fabricó y ahí me doy cuenta, ¿no? En este caso la Biblia viene a ser el manual del fabricante. ¿Viste? Todos los productos vienen con un manual, ¿no? Comprar un televisor te viene con un manual. En este caso Dios nos creó y nos hizo con un manual. Lo que sucede es que a veces nosotros queremos vivir la vida sin leer el manual, ¿no? Claro. Como pasa cuando instalamos el televisor, que pocos leemos el manual, ¿no? Nos encontramos con las dificultades, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí está el manual del fabricante. Y Jesús nos dio el ejemplo de que él mismo conoció y creció en gracia para con Dios al conocer a Dios. Se conoció a sí mismo, luego se conoce a Dios, ¿sí? Y para conocerse plenamente necesita conocer el fabricante del producto. Finalmente entonces ahí con la Biblia, ¿no? Y en tercer lugar dice que él creció con gracia hacia los hombres, ¿no? Él conocía a la gente, se conoció a sí mismo, conoció a Dios y luego conocía a la gente. Conocer la gente, bueno, para conocer una persona, los indios pieles rojas de Estados Unidos dicen que para conocer una persona hay que comer con ella 50 kilos de sal. Vieron que la sal se come muy de a poquito, ¿no? Entonces, imagínense el tiempo que lleva a conocer a una persona. Sí. Él, para conocer a una persona, los escuchaba. Y por eso nos hicieron con 2 oídos y una boca, ¿no? Porque dice que es más importante escuchar que hablar. Y cuando uno escucha, está poniendo las cosas en perspectiva y mostrando respeto hacia la otra persona, mostrando humildad también. Entonces Jesús hacía eso, ¿no? Él escuchaba, conocía a las personas. Nosotros normalmente omitimos ese paso, ¿no? De escuchar, de respetar, somos rápidos para criticar, ¿sí? Cada persona tiene un mundo, un pasado, una historia distinta y por eso reacciona de la manera que reacciona, ¿no? Entonces, primer concepto es eso, ¿no? Cerrando, Jesús es el maestro de los maestros, pero primeramente fue estudiante, y fue estudiante que se desarrolló conociéndose a sí mismo, conociendo a Dios y conociendo a los demás. De esa manera se cumple ese versículo, ¿no? Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es algo que todos podemos tomar, ¿no? Como ejemplo, porque es algo que, bueno, que Jesús, Hijo de Dios, lo hizo, pero nos deja ese desafío que nosotros también, ¿no? Deberíamos conocernos, conocer a Dios a través de la Biblia, estudiándolos, y también con nuestro prójimo con el que nos rodeamos, ¿no? Claro. Y ese es el gran objeto de la educación, porque estamos viendo a Jesús como maestro, que primero fue alumno, primero aprendió lo que podía llegar a enseñar. Claro. Y el otro manual que tenemos, además de la Biblia, que hemos rescatado este versículo, ustedes saben que en la Biblia, en los evangelios, se registra muy poquito acerca de Jesús como alumno, ¿sí? Que fue en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, ¿sí?
se basa más en el ministerio que en el aprendizaje previo. Pero en el libro La Educación, que amplía muchísimo lo que está dicho en la Biblia, hay un capítulo muy bueno que yo les recomiendo leer, si no lo han hecho, que es el capítulo 8, que justamente habla del maestro enviado por Dios. Y allí hay una cita que para mí es como un tesorito dentro de todo este capítulo, que es como mi caballito de batalla, y yo la aprecio mucho. Y justamente desarrolla cómo se educó Jesús en ese ambiente donde había escuelas, había desarrollo, había gente que se propiciaba la enseñanza de esa manera para el pueblo, los podríamos decir, para el pueblo escogido por el Señor hasta ese momento. Y esa cita dice así: Jesús, dice, siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Dice que obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo. O sea, que directamente Dios le indicó a sus padres, a María y a José, y al mismo Jesús, qué es lo que Jesús debería aprender para luego ser este gran maestro de los maestros. Y miren lo que dice. Dice, del trabajo útil. ¿Qué son las fuentes esas? Estas son las fuentes. Dice, obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza y de las vicisitudes de la vida que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que los buscan, con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Entonces, complementando esto que decías, Isaac, anteriormente, cómo Jesús, de esas fuentes indicadas por el cielo, él ahondó estas temáticas, ahondó en las escrituras, que es justamente el conocer a Dios, ¿sí? Y conocerse a sí mismo, porque es parte de Dios, es Dios mismo. Entonces se conoció a sí mismo, se conoció a Dios. Y dice que a través de la naturaleza, que es el libro de Dios, y también dice de las vicisitudes de la vida. ¿Qué son las vicisitudes de la vida? Las problemáticas cotidianas por resolver, digamos. Del ser humano, ¿sí? O sea que ese ejemplo de lo que hizo Jesús en realidad está muy vigente como método para aprender hoy en día, ¿no? Exactamente. Son fuentes actuales también. Las mismas fuentes que le indicó a Jesús nos indica a nosotros como padres, como educadores, nos pide Dios que lo hagamos. Y dice que en su época, que había instituciones, ya sean instituciones familiares y educativas, Dios le dijo, no vayan ahí, porque están haciendo más grandes las cosas que no son importantes. Claro, magnificando lo pequeño, algo así. Y empequeñeciendo lo que es importante, y esto es lo importante. Entonces lo que tendríamos que nosotros cuestionarnos, ¿no?, como padres, como docentes, es, ¿nosotros le estamos dando importancia a lo que es realmente importante? También está vigente eso, ¿no? Porque hoy atendemos lo urgente y dejando de lado lo importante. Por eso la formación ¿no? En filosofía de la educación. O sea, en la esencia, donde generalmente lo empequeñecemos. Es que generalmente por hacer eso que vos decís urgente, ahora en épocas de pandemia o cuando estamos en la normalidad, vamos a los esenciales, si estamos en un mundo educativo, a los conocimientos que necesitamos para ejercer una profesión X. A las competencias. A las competencias, pero no vamos a la raíz y a la razón de ser como educadores, y más aún como padres, ¿sí? Porque como padres también nos tenemos que preocupar en que nuestros niños tengan en cuenta estas 4 fuentes, ¿sí? Y dejamos por ahí el trabajo útil, que el trabajo útil es el servicio, ¿sí? Es el servicio que uno brinda a la familia, a la comunidad, a Dios mismo en la iglesia, también es un trabajo útil. Muy bueno. De paso, la autora que mencionaste, quizás la mayoría de los que participan del curso la conocen, ¿no? Elena de White. Pero para quienes no la conocen, Elena de White es la escritora mujer a que más idiomas ha sido traducida en el mundo, y una escritora norteamericana ya fallecida, ¿verdad? Y en cantidad de páginas, más o menos, tiene la misma cantidad de páginas que Shakespeare.
Wow. Así que, sin duda, es una Sí. autora de renombre que uno de los temas que más ahonda es sobre la filosofía y la educación. Y yo creo que es altamente recomendable aquel que no lo leyó, que pueda leer este libro, La Educación, y para el que lo leyó, Volver a leer. volver a leer. Justamente antes de empezar a Sí, conversar, le comentaba que cada vez que lo leo descubro como una perlita nueva que me hace vigorizar y fortalecer mis principios sobre la filosofía adventista. Así es, este libro es como el complemento ideal, además de los manuales que estamos compartiendo y cada módulo. Creo que el libro de la educación también es ese complemento que nos va a hacer aprender mucho más sobre las bases que justamente el objetivo de este módulo, ¿no?, es dejar esas bases bien sólidas para que a partir de ahí comenzamos a construir todo el ambiente educativo, ¿no? Tener las bases bien firmes. Bueno, y ahora sí vamos a continuar hablando de este Jesús como maestro, pero su propósito, ¿no? Hablábamos que primero él dedicó sus años, su niñez para conocerse, aprender de Dios, del entorno, pero bueno, una vez ya ingresado en el ministerio, ¿no?, de compartir la palabra de Dios y de ser maestro, ¿cuál fue su propósito? Y para esto vamos a compartir entonces un versículo, ustedes allí lo van a poder ver en la pantalla, yo lo voy a leer, ¿sí? Dice, esto está en Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Estos versículos, nos hablan que Dios, a través de toda la historia de la Biblia, podemos ver que se comunicó con el pueblo de Israel. Primero que nos creó el universo. Y a través de la creación Dios nos habla, de la naturaleza, de los animales. A través de tantas formas Dios nos habla. Después vemos en la historia de la Biblia el pueblo de Israel, cómo se comunicaba con los reyes, con los profetas. Y después a través del Hijo, ¿no? Que a través del ejemplo y a través de Jesús, Dios empezó a comunicarse con las personas, ¿no? Y ahora estas enseñanzas nos quedan a nosotros acá en la Biblia. Correcto. Sí. Hay un claro propósito, digamos, ¿no? Al venir Jesús, como dijiste, a través también de la naturaleza y demás. Si nosotros tomamos la definición de oscuridad, es ausencia de luz. ¿No? Cuando en la creación hubo que terminar con la oscuridad, Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Y fue la luz. Usó la luz para terminar con la oscuridad. Cuando el mundo estaba en el peor de sus momentos, dijo, bueno, es momento de enviar a mi Hijo, ¿no? Y ahí envió a Jesús, que Jesús después se describe como la luz del mundo, ¿no? Entonces, para terminar con esa oscuridad. De manera que podemos decir que el propósito principal, digamos, de Jesús fue mostrar a Dios. De alguna manera Dios usa a Jesús para ponerle cara a Dios, ¿no? Para personificar a Dios. Porque es posible que en esa época, y quizás hoy en día, había un concepto erróneo de Dios, ¿no? Como el Dios por ahí tirano, o que mandaba, que me imponía cosas, o que si se enojaba pasaban cosas en el mundo. Quizás muchas veces las personas de esa época, y de hoy en día inclusive, tienen ese concepto errado de Dios, ¿no? Entonces Jesús, a través de su amor, venía a reflejar el carácter del Padre. De esa época y de hoy, ¿no? Porque hoy yo no quisiera conocer al Jesús o al Dios, ¿no? Que algunos lo pintan como ese, no sé, barba sentado en el trono, ¿no? Como pretendiendo dar así una condena o esperando una penitencia a cambio. No ese es el Dios del que habla la Biblia, ¿no? Para nada. Entonces Jesús, al mostrarnos a Dios, el reflejo de Dios, es como el corolario de la creación, ¿no? Porque él muestra ahí el carácter pleno y o sea, es la manifestación total de Dios. Lo creó, pero ahora te manda a su Hijo. Entonces ahí refleja el carácter de Dios. Si uno sigue la historia, que lo debemos haber visto, lo hemos visto en los módulos anteriores, cuando entró el pecado al mundo, se cortó esa relación directa que teníamos con nuestro Dios, ¿sí? Adán y Eva podían comunicarse directamente y directamente Dios era su maestro presencialmente, diríamos ahora. Pero se tuvo que buscar algo virtual
¿sí? Utilizando la analogía de lo que estamos viviendo hoy en día, para poder mostrar de nuevo eso que teníamos que aprender, ¿sí? Que es el Padre, que es Dios, ¿sí? Es conocerlo a Dios. Por el pecado se fue desvirtuando cada vez más, ¿sí? Por eso en los versículos que leíste al principio, cómo se empezó Dios a comunicar a través de los profetas, a través de distintas manifestaciones, pero llegó el momento de hacerlo cabalmente. Cabalmente, cara a cara. O sea, hasta ese momento conocíamos una imagen de Dios que a veces desvirtuada, como decías, a través de los profetas. Sí. Pero para poner, digamos, completa esa revelación, manda al Hijo para poder ver plenamente la imagen de Dios. Por eso decíamos, personifica a Dios de alguna manera Jesús al venir, y también revela su carácter, ¿no? El carácter de Dios, que no es ese Dios que nos pintan a veces, sino un carácter de amoroso, también de la gloria de Dios, ¿no? E intenta este segundo punto que continúa, que es restaurar, como decías, la imagen de Dios, ¿no? Hay unas citas justamente que en este libro que leímos anteriormente, ¿sí? En la página 16, que muestra cuál es el propósito realmente de la educación. Y ahí la autora, Elena de White, dice que el propósito de la educación, lo pueden leer juntamente conmigo, es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, ¿sí? Devolverlo a esa perfección en la cual había sido creado, y promover en el ser humano todo el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino por el cual fue creado, ¿sí? Ese es realmente, dice Elena G. de White, es el verdadero objeto de la educación y el gran objeto que tenemos como vida, o sea, que tenemos como padres, como educadores, como ser humanos, porque como vimos recién, somos también alumnos en esta escuela. Entonces, primeramente nosotros, lo primero que tenemos que hacer es restaurar en nosotros esas relaciones que han sido cortadas, han sido rotas a consecuencias del pecado. Primeramente la relación con nuestro Dios, ¿sí? Volvernos a esa misma imagen, restaurar esas relaciones que se habían perdido, que es la relación con el prójimo, ¿sí? La relación con la naturaleza. O sea, todo se desvirtuó a través del pecado. Y eso es lo que Cristo viene a instaurar y restaurar nuevamente. Restaurar la relación, como bien decís, y restaurar esa imagen de Dios. Esa imagen, sobre todo. Sí, sobre todas las cosas. Claro. O sea, restaura una relación de reconciliación, es genial la idea, pero restaura esa imagen que se había perdido. Sobre todas las de manera que, digamos, decíamos, Jesús vino a revelar el carácter de Dios, la imagen, el amor, y también este propósito que decías, ¿no? En el que lo veíamos en pantalla, de elevar al hombre, ¿no? De restaurar al hombre caído a su máximo potencial, ¿no? La elevación del ser humano. Y que somos hijos de Dios, y que Dios nos creó, y que somos sus tesoros y su valor, ¿no? Por eso somos hijos de Dios. Ahora, linda perspectiva, esto de poner las cosas en perspectiva, si Dios nos quiere elevar, ¿no? Está bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo nos quiere elevar y cuáles son las características reales de esa restauración? ¿Sí? Bueno. ¿Será que nos quiere poner allá arriba? Bueno, viste que poner las cosas en perspectiva también denotaba un poquito humildad, porque si yo me veo en perspectiva, decía para con mis compañeros, me veo frente a Dios, entonces me pongo chiquito, digamos, ¿no? O sea, ahí me ponete en tu lugar, digamos, ¿no? Entonces, creo que principalmente ahí Dios tiene que ver en nosotros la humildad. Decíamos, Jesús, el comienzo, digamos, él denota esa humildad. Y todo su ministerio fue en todo su ministerio, de humildad. En todo su ministerio, no solo al comienzo, correcto. Pero la humildad sería, digamos, como clave, ¿no? Para ver ahí un poquito de estas características de la restauración, ¿no? Vernos en perspectiva ante Dios. Esa humildad nos va a llevar a servir, a reconocer nuestra posición, el ministerio del servicio, como vos decías, que en la educación tan importante es, ¿no? El renunciamiento propio, la humillación ante Dios, la cortesía hacia los demás, cortesía, humillación, ponernos en nuestro lugar, ¿no? El ser, como dicen Filipenses, ¿sí? Que vino Cristo y se humilló
tomando Claro. forma de qué. Tomando forma de hombre, digamos, ¿no? Y de siervo Y de también. siervo. Bueno, ahí está la idea también decíamos, de humildad, y me hace acordar a estos pastores humildes y a los Reyes Magos, ¿no? Que fueron elegidos. Y uno diría, pero ¿por qué eligieron a un pastor que estaba ahí pastoreando sus ovejas? Está viendo tantas personas por ahí con categoría Claro. o con cargos Sí, allí claro. en O Israel, los mismos ¿no? discípulos O los mismos también. discípulos. Sí, o el mismo José y María, digamos, Sí, ¿no? O sea, los más carpinteros, humildes. O sea, ahí fue su primer aula, Sí. ¿no? Los primeros estudiantes fueron esos pastores humildes, esos Reyes Magos humildes, que no podrían haber elegido a otros y sin embargo se los eligió a ellos, ¿no? Esto que, bueno, en Hebreos leíamos, en Filipenses vos decías, ¿no? O sea, dejó, algún autor dijo alguna vez que el sacrificio de que Cristo haya dejado la gloria, la majestuosidad del reino, del cielo, la eternidad, el concepto de eternidad que a nosotros no nos entra, ¿no? En nuestra mente pequeña, que es como que nosotros nos convirtiéramos en una hormiguita, ¿no? Como para dimensionar un poquito ese sacrificio de todo lo que él dejó y vino a nacer en un pequeño pesebre. En ese pesebre, ¿no? Él eligió a sus primeros alumnos, que les reveló un mensaje a través de los ángeles, a José, a María a través de los ángeles con un sueño, y luego a los pastores. Y ahí está lo otro, ¿no? O sea, humildad y adoración a Dios. Pero adoración por lo que es y no solamente por lo que hace. Porque todavía Dios no había, si bien el nacimiento de Cristo fue en sí mismo un milagro, ¿no? El niño Jesús, la concepción y demás en sí mismo fue un milagro, pero los pastores y los Reyes Magos no lo adoraban porque era un milagro, digamos, no lo adoraban porque había hecho milagro. Claro. Es decir, Jesús todavía no había hecho su ministerio de sanar y demás, no había hecho milagro, es decir, no lo adoraban ni de resucitar. Claro, entonces no lo adoraban por lo que hacía, sino por lo que era. Y eso también es importante. Nosotros tenemos que respetar al maestro por ser maestro, más que coincidamos con él o no. Tenemos que respetar a nuestros padres porque son padres, digamos, ¿no? Más allá de lo que digan o hagan, hay que respetarlos por lo que son. Aunque también es importante, y quizás más adelante cerramos con esta idea, ¿no? De que es importante lo que dicen y hacen, que concuerde, pero lo dejo ahí, ¿no? Pero entonces es la humildad, el amor, que poner las cosas en perspectiva me lleva también a reaccionar por amor, y esta idea de adoración por lo que es, ¿no? Sí, ahí, siguiendo con el libro La Educación, dale. En estas perlitas que descubrí leyendo este capítulo, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlos con ustedes. Voy a ir saltando de la página 76, 77, 78, algunas frasecitas. Dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios omnipotente, omnipresente, humildes. Todos los ovnis que podamos. Todos los ovnis que tengamos, más todos los demás. Corresponden a Dios. Lo que es, ¿sí? Por el mismo nombre de Dios es yo soy, ¿no? Soy, ¿sí? Ese reconocimiento. Y después dice algo que para mí me impactó muy grandemente. Dice, Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Es un concepto que no nos entra. No nos entra ni el concepto de eternidad que decíamos, ni ese concepto de amor tan abundante, ¿no? Amor acumulado de toda la eternidad. Entonces él vino, por eso pudo tomar esa forma de siervo, porque nos amó de tal manera que no se negó a sí mismo y pudo ocupar ese lugar de maestro para enseñarnos. Entonces nos podemos trasladar a nosotros como maestros. Tenemos esa capacidad de amar, de adorar al Rey verdadero, ¿sí? Tenemos esa humildad de ser sencillo, de escuchar a ese el más pobrecito que hay en nuestra aula o de nuestros hijos, el que tiene mayor necesidad, ¿sí? Ese es el verdadero propósito. Y otra frasecita que quiero destacar dice, nunca hubo otro, hablando de Jesús, cuya simpatía fuera tan abarcadora y tierna. ¿Sí?
ojalá podamos nosotros ser el resplandor de esa luz, de ese amor tan inmenso que trajo esta humanidad. Ese es el maestro de nosotros maestros que debemos imitar. Y mientras más vamos estudiando la Biblia, estas lecciones que estamos compartiendo, entramos nosotros en acción, ¿no? Porque Jesús vino, se reveló el carácter del Padre, el amor, pero también nos dejó la misión, ¿no? Como se dice, de traspasar la antorcha y de compartir todo eso que encontramos hoy en día en la Biblia, porque no quedó allá hace muchos años, ¿no? Quedó ahora en las Escrituras para nosotros, para conocer ese amor de Dios y vivirlo, experimentarlo y compartirlo a través de la misión hacia otras personas. Sí. Dijimos que Él es la luz del mundo y por eso vino, pero cuando se fue nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces, sin duda que nos pasó una antorcha, ¿no? Sí. ¿Y qué antorcha nos pasó? Nos dejó una un pequeña... compromiso. Sí, con una responsabilidad, un compromiso terrible, aquellos que tenemos que ejercer la responsabilidad de transmitir eso que nos dejó. Y que no somos los maestros en un aula física o en un aula en un sistema educativo formal, sino todos aquellos que estamos siendo ejemplo a quien nos rodea, a nuestro vecino, a nuestros hijos, a nuestro... De manera que si lo bajamos al aula, pues el maestro tiene una responsabilidad mayor. A la familia, el padre tiene una responsabilidad mayor. Pero si lo hacemos en un espectro más amplio, es como decías, todos somos influenciadores, ¿no? Toda persona con la que nos relacionamos estamos influenciando. Y somos influenciados también. Y nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Por eso es importante lo de tener a Dios, ¿no? O sea, conocerme a mí mismo, conocerlo a Él, para poder darlo, para hacer esto que decía, bueno, lo de escuchar, ¿no? Lo de escuchar con cariño y demás, tener ese amor en abundancia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y me acordaba mientras estamos charlando de que en una... tuve que ir a dar una charla al sur de Argentina, aquí en mi país, y me encuentro con una docente y se me acerca y me dice, Claudia, dice, ¿te acordás de mí? Y yo la verdad no me acordaba de ella. Dice, estudiamos juntas en el ISAM, me dice. Claro, hacía más de 30 años. La verdad se me había borrado. Dice, vos estabas haciendo... 30 años no es nada. 30 años no es nada. Dice, vos estabas estudiando de maestra, me dice, y yo estaba haciendo los primeros años del secundario. Dice, y yo te miraba a vos y elegí ser maestra porque te veía cómo amabas el magisterio. Yo me quedé durísima en ese momento porque dije, nunca en mi vida pensé que alguien me estaba mirando y las responsabilidades que cae, y ahí tomé conciencia de la responsabilidad que uno tiene ante quienes nos rodean sin tener la intencionalidad de estar enseñando. Estamos enseñando solamente con nuestra presencia. Ese es el ser, ¿sí? Y no el hacer, quizás. ¿Y ahora qué hacemos con esto, no? Bueno, Dios nos mandó a reconciliar al mundo, a hacer ese nexo, ¿sí? Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué hacer en la práctica, en la vida diaria y cotidiana? Esa es la gran pregunta que nos podemos llegar a hacer. Claro. Bueno, ahí quizás ese es un poco lo que mencionabas recién de pensar la influencia que tenemos en los distintos roles o en los distintos ámbitos donde nos toca estar. Decíamos hace un rato de que Jesús recibió la adoración por lo que era, ¿no? Era el Mesías esperado, ¿no? El Salvador, entonces por lo que era, simplemente, no por lo que hacía. Pero no se puede disociar. Primero tengo que ser, como decía, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, la esencia. Pero luego tengo que hacer para vivir en consecuencia, ¿no? O sea, si soy cristiano, o sea, pues yo puedo ir a la iglesia, puedo, mi esposa dice, no es solo parecer, sino hay que ser. Tal cual. Pero tampoco basta con ser y no parecer. Es decir, son las dos cosas, ¿no? Si lo llevamos al aula, podríamos decir, tenemos la teoría, pero tenemos la práctica. La teoría y la práctica, ¿no? De manera que esto de ser y ser, y la coherencia entre el decir y el hacer, es esa palabrita que resume de alguna manera la filosofía de la educación, ¿no? O sea, una filosofía correcta se manifiesta a través de una vida coherente, ¿no? Una vida con propósito, una vida con coherencia entre lo que digo y hago.
Tal cual. ¿sí? Si yo decía, ¿no? Puedo ir a la iglesia, puedo vestirme como cristiano, puedo parecer cristiano, puedo hablar como cristiano, pero si no soy cristiano realmente en esencia, que tengo el servicio, que tengo la humillación, la humildad, el reflejo de Dios, la conciencia de influencia, la conciencia que uno tiene en esa influencia, que como decía, yo no era consciente que me estaban mirando, pero uno está influenciando, ¿no? Con toda persona que se relaciona. Entonces creo que la coherencia sería ahí el eje, ¿no? Es la clave. A veces esa es lo que más nos falta como cristiano. A veces tenemos toda la teoría, ¿sí? Tenemos toda la Biblia y nos sabemos de memoria, y a lo mejor para muchos de nosotros repasar estas cuestiones filosóficas es algo... O sea, pan comido, como se dice. Pan comido para los educadores después de haber leído tanto. Pero si lo tenemos en teoría y no lo hacemos, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí? Sabes que hay un puntito más respecto a esto de coherencia, que es que tenemos auditores. O sea, para esto de la coherencia existen los auditores, ¿no? O sea, nuestros estudiantes, ¿sí? Y nuestros hijos. Esos pequeños, ¿verdad?, que reciben la influencia y que quizás no pueden verbalizar o no pueden explicitar lo que están observando, de lo que se están nutriendo consciente o inconscientemente, pero digamos, son los auditores de nuestra coherencia, ¿sí? Porque es a ellos a quienes más influenciamos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a los más pequeños, ¿no? O sea, a toda persona con la que nos relacionamos, pero a nuestros hijos, ellos son los que están tomando en base a lo que ven en nosotros, en nuestra coherencia entre lo que decimos y hacemos, están tomando la idea de Dios, de Cristo, la idea de la educación, la idea de la iglesia adventista, la educación adventista. En definitiva, la toman de lo que ven, ¿no? O sea, de lo que ven en coherencia entre lo que digo y hago. Yo no puedo, digamos, decir ser cristiano y sentarme a la mesa con mis hijos y criticar a la educación adventista, ¿no? O criticar a la institución, o a la iglesia, o a la misma Biblia, ¿no? Entonces, o al pastor que está predicando. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que digo y hago porque me auditan, ¿no? Mis influenciados. Sí. Y recordar lo que dice en Santiago 2, ¿sí? Que nuestra fe, si no lleva obras, es muerta, ¿no? Y el autor que ya citaron anteriormente de uno de los libros de estudio, él dice que a nadie le importa lo que uno sabe, ¿sí? Como docentes a veces sabemos mucho, tenemos maestrías, doctorados, y a nadie le importa lo que uno sabe hasta que ve lo que uno está dispuesto a hacer con lo que sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer con lo que hoy he aclarado, he organizado, he visto? Tal cual. ¿Sí? Y por ahí, en vez de esforzarnos tanto en este parecer, porque muchas veces también nos esforzamos, ¿no? En respetar la formalidad, en seguir los mandamientos a rajatabla, nos esforzamos en respetar las normas, esforzarnos más en estudiar y conocer a Dios para ser, y una vez que conocemos y amamos a Dios, amamos la Biblia, ya va a ir solo, nuestras acciones van a fluir solas. Recordemos eso. Pero es difícil, no es tan fácil, es fácil decirlo, es fácil hablarlo, pero llevarlo a la acción, claro que es difícil. Eso es lo que eso es lo que hizo Jesús. Primero ser, después hacer, y después nos pidió que nosotros seamos la luz del mundo. Ahora id y hacer discípulos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener esa relación con el Salvador y ser coherentes con lo que nosotros pensamos para poder hacer y que los otros vean en nosotros eso que realmente no solamente decimos, sino hacemos. Sí, dos ideas y con esto termino. Nosotros que somos estudiantes, o que trabajamos en docencia también, sabemos que solo se sabe lo que se practica, ¿no? O sea, el músico tiene que ensayar, el deportista tiene que entrenar, y en este caminar, digamos, no es fácil, decías vos, ¿no? Y sí, no es fácil. Es un camino de toda la vida. De toda la vida, sí. Pero solo se sabe lo que se practica, ¿no? Entonces es ensayar, es seguir entrenando, me equivoco y me levanto, ¿no? Pero sin perder esa perspectiva hacia el cielo, ¿no? Para poner los problemas de minutos, etcétera. Y lo otro que iba a decir es, en esta idea de ser y hacer, es al revés a lo que ve el mundo, Larisa, ¿no? O sea, porque el mundo hoy se preocupa de tener.
y de tener, y poco se preocupa de que para tener hay que hacer. Parece que pocos hacen y todos quieren tener, ¿no? Y para hacer, primeramente hay que ser. Entonces, en la vida cristiana, o el ejemplo que nos dejó el maestro de los maestros, es al revés. Primero ser cristiano, ser esencia, ser coherente. Como consecuencia del ser, hago, ¿no? Y finalmente voy a tener también un resultado, ¿no? Tal cual. Porque no hay justo desamparado. Bueno, vamos a ir cerrando. Compartimos este versículo que lo van a estar allí viendo en la pantalla, que dice que nuestro Señor Jesucristo llene de amor sus vidas. Qué lindo versículo. En este módulo también reflejamos y queríamos compartir también el amor de Dios, ¿no? Y que lo revela, que lo refleja a través de su Hijo de Jesucristo, que vino, nos amó, compartió ese amor y bueno, ahora nosotros... Nuestro rol, nuestra tarea, nuestro trabajo es compartir con las personas que nos rodean ese amor de Cristo, ¿no? Así es. Bueno, ¿cerramos? Muy bien. Sí. Ay, da lástima. Hay mucho para hablar, ¿no? Seguir. Pasó rápido el tiempo, pero esperamos que hayan disfrutado de este módulo tanto como nosotros. Fue un placer compartir con ustedes aquí desde la editorial este módulo donde presentamos y hablábamos un poquito nomás sobre Jesús como el gran maestro, y los invitamos a que desde sus hogares puedan seguir investigando, seguir leyendo tanto la Biblia como nuestro manual. Nosotros aquí en Educación, ¿no? Nuestro libro didáctico, podríamos decir, de las bases que forman a nuestra educación adventista, compartir con otros y bueno, complementar con las lecciones aquí que tenemos, con el libro de la educación y tantos materiales que se pueden encontrar para profundizar y aprender bien, porque si tenemos las bases, ya después es más fácil seguir construyendo la educación, pero lo más importante siempre es tener las bases sólidas, ¿no? Amén. Gracias, Claudia, gracias, Isaac. ¿Terminamos con una oración? Terminamos con una oración. Oro. Dale. Gracias, querido Padre Celestial, por esta gran oportunidad que nos has brindado de poder abrir tu palabra, de haber podido profundizar en el gran Maestro de los Maestros. Gracias, Señor, porque Jesús nos ha enseñado quién es el Padre, nos ha enseñado cómo debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Señor, que este ministerio de la reconciliación, de predicar tu palabra, sea una realidad en cada uno de nosotros, sea docente, sea padre, sea el rol que cumplamos, para que realmente, Señor, sea una realidad que pronto tú regreses a buscarnos y que podamos haber reconciliado al mundo contigo. Gracias por tu gran amor. Despídenos con tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Como decíamos, este es el 5º módulo, pero hay mucho más por aprender, así que los invitamos a que cada semana puedan sumarse a la programación y entre todos entonces seguir aprendiendo sobre este curso de la filosofía de la educación cristiana.